dice estrategia de accesibilidad. Listo, ese era el problema. Más difícil que aprender chino a ratos. Ya. Bien, les agradezco enormemente. Entonces, el tema de hoy es hablar un poco del tema de estrategias de accesibilidad. Un poco ir para atrás, porque el seguro, de dónde aparece, cómo apareció, cómo hemos llegado a lo que ahora tenemos. Antes de que exista el tema de seguros, estamos hablando de hace varios años atrás, y no muchos tampoco, pero antes del 2002 y un poquito antes hasta del 90, las atenciones no eran gratuitas. La gente tenía que pagar las consultas ambulatorias, la hospitalización, todos los análisis de apoyo diagnóstico, los costos de tratamiento, sean ambulatorios o de internación. Entonces, las atenciones eran de un gasto de bolsillo importante. Eso repercutía en las coberturas de atención, que no llegaban a ser unas coberturas de atención aceptables y solamente lográbamos que dos variables o dos indicadores se puedan un poco controlar, que era el control prenatal y las vacunas del PAI. ¿Por qué? Porque estas dos actividades, el control prenatal en las madres, en las mujeres embarazadas y las vacunas del PAI, estaban supeditadas a que nosotros podíamos manejar los alimentos para los clubes de madres. Estos alimentos eran unos alimentos que venían a través de la iglesia y se podían repartir a cada una de las componentes de los clubes de madres. Pero era obviamente momentáneo porque llegaba el momento de las atenciones intrahospitalarias, cuando era el momento del parto, y estas coberturas caían significativamente. Entonces, en general, las coberturas eran bajas, tanto para el parto institucional, porque como esto tenía un costo, se realizaban los partos domiciliarios. En esas épocas no había ni siquiera personal capacitado para las atenciones y normalmente lo hacían las parteras o las personas que habían tenido algún tipo de atención o de experiencia en la atención de este parto domiciliario, que normalmente eran familiares. Por lo tanto, las consecuencias de procesos de infección o de alteraciones en el nacimiento del producto por la hipoxia eran pues importantes. Las coberturas de control de niño sano también eran bajas, porque como el niño no se enfermaba, pues entonces para qué iban a ir al hospital para hacer las atenciones, y les significaba un gasto. La ocupación cama era pues bajísima, y por lo tanto la disponibilidad que teníamos de camas era importante. En esas épocas, estamos hablando alrededor de los años fines de los 80, el Vietnam tenía, exagerando, una capacidad ocupada de no más del 40%. Entonces los días disponibles eran enormes y por lo tanto no había pues forma de elevar estas coberturas porque, como les decía, las atenciones tenían un costo de bolsillo importante. Por supuesto, la utilización de los apoyos diagnósticos era muy baja. ¿Qué pasó? El año 1994 se lanza una ley que es la 1551, que hoy en día prácticamente la han derogado, pero parcialmente porque parte se ha quedado. Esta ley se llamaba la ley de la coparticipación popular. Con esta ley, el Estado boliviano asigna recursos económicos por habitantes a cada uno de los municipios que existían en el país. Antes de esta ley, prácticamente los municipios eran paupérrimos, no tenían recursos, exceptuando tal vez algunos centros poblados como los centros urbanos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, qué sé yo, pero no eran tampoco, unas economías muy fuertes como para poder hacer y emprender obras de magnitud en los lugares donde estaban asentados. Entonces, con esta ley se le asigna a cada uno de los municipios una cantidad de recurso económico en relación a la cantidad de habitantes
que están radicando en ese espacio territorial que es el municipio. Es por eso que el censo es tan importante, porque eso va a determinar qué cantidad de habitantes están asentados en cada uno de los municipios. Entonces ustedes se van a dar cuenta de acá en un tiempo más que mucha población va a comenzar a migrar a sus lugares de origen, donde están sus municipios, digamos, de donde ellos han salido, para que puedan ser censados allá y de esa manera sus municipios no pierdan los recursos que van a ser asignados por esta ley. Pero por el otro lado, significa un perjuicio para los municipios receptores, llamemos así, de esa migración interna, como es el caso de Cochabamba, por ejemplo, Cercado, que va a desinflarse, si vale el término, de esa cantidad de población que van a migrar a sus lugares originarios, y por lo tanto Cochabamba va a tener una cantidad de población censada menor y va a repercutir en la cantidad de dinero que va a venir asignada por la ley de participación popular. Entonces, los municipios, a través de esta ley, no solamente reciben recursos económicos, sino que también reciben la propiedad y la administración de los establecimientos de salud, de primero y segundo nivel. En un inicio de esta época que se marca la ley, hasta el tercer nivel estaba en manos del municipio, pero esto ya se regularizó y el tercer nivel ya está en manos de la gobernación, como debe ser, como establece la ley, y los municipios están a cargo del primer y segundo nivel. Y son propietarios de la infraestructura y del equipamiento y son responsables de la administración de los establecimientos de primero y segundo nivel. Entonces, el personal que hace la administración de los establecimientos de salud es de dependencia municipal o debería serlo, porque en algunos casos todavía el CEDES tiene personal administrativo que está participando en esta actividad en los establecimientos de primer y segundo nivel, lo cual no es correcto. Eso ya debería ser personal municipal. Entonces, de esa manera, los establecimientos de salud son ya manejados por el tema municipal, no solamente en el tema de propiedad, de administración, sino también en el manejo de los recursos económicos. ¿Cómo evoluciona el tema de los seguros públicos en el país? Hay una primera etapa en la que se manejan vía decreto y una segunda etapa que es digamos, hasta la actual, que se maneja vía ley. Cuando hablamos de decretos, estamos hablando prácticamente de la gestión de gobiernos. Los decretos se realizan en base al gabinete, precedida por el presidente en gestión, y generan ahí mandatos que deben ser cumplidos en el espacio territorial de las actividades que se hay, y en este caso que nos ocupa a nosotros, de salud. El año 1996, se decreta el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, porque era la única posibilidad que se tenía de poder hacerlo ya efectivo. ¿Por qué se decreta esto? Porque había que revertir indicadores de mortalidad materna y niñez que eran alarmantes en el país, y la única manera que se podía viabilizar, digamos, una forma de revertir esos indicadores era dando una gratuidad en la atención de la madre y del niño en cuanto al proceso de gestación y además durante los primeros 5 años del niño. Después, el año 99, se amplía este seguro a un seguro básico de salud que no solamente afecta a la madre y al niño, al binomio madre-niño, sino también al adolescente y a la población adulta. Esto dura muy poco. El año 2003 se genera una ley que es la del Seguro Universal Materno Infantil, que han debido escuchar ustedes, el SUMI. Ese seguro
duró prácticamente 10 años, esa estrategia establecida por el Seguro de Maternidad y Niñez, o de Seguro Universal de Materno Infantil, duró durante 10 años. Ahí se establecieron las prestaciones que tenían que o podían darse por niveles, en el primero, segundo y tercero, y además se reforzó todo un paquete de prestaciones dirigida al binomio madre-niño. Por lo tanto, se abandona aquellos dos grupos poblacionales que eran el adolescente y el adulto para el año 99 y se concentran otra vez en el binomio madre-niño. En 2013 hay una variación en el seguro, además de ser el seguro de maternidad materno-infantil, se adicionan algunas prestaciones que hacen que se cambie de nombre a servicios de salud integrales. Y el 2019 se establece prácticamente lo que hoy día conocemos como el SUS, que es el Sistema Único de Salud, que en ese momento se lo llamó universal y gratuito. Entonces, aquí llamamos políticas de Estado aquellas que están dadas marcadas por la ley, están establecidas por la ley, están creadas por la ley. En cambio, los decretos no. Es por eso que las primeras políticas de salud que se establecen en el país vienen a ser el SUMI, que es creado por la ley primero 2426, que después se modifica la 3250 porque se hacen algunas ampliaciones en cuanto a las prestaciones. Por lo tanto, cuando se modifica en parte la ley, se denomina con otro número, que es el 3250, y eso ocurre el año 2002. Se crea por otra ley, la 3323, el seguro de salud para el adulto mayor, que ustedes han debido escuchar, y ya eso es el 2006, y el 2013, prácticamente con la ley 475, se fusionan estos dos seguros anteriores, el SUMI y el SPAN, y se trabaja en forma conjunta para lo que es el seguro de salud integral. Y finalmente, ya el 2019, con el SUS, que hoy día lo conocemos, que es la ley 1152, que es la que actualmente está vigente. Entonces, las estrategias públicas en salud estarían dadas por el SUMI primero el 2003, el SPAN el 2006, después todas estas se transforman en el SSI, que es el de Servicios de Salud Integrales, y el SUS, que es el 2019. Aquí hacemos una presentación de una gráfica para poder entender más o menos cómo ha progresado este tema y especialmente en la cobertura de población que hemos tenido, lo que hemos atendido. Entonces, esto es un cuadrito cosecha personal en la que hemos tratado de mostrar, por un lado, en el eje de las verticales, la complejidad de las prestaciones, y en las horizontales la demanda de la población. Entonces, hemos separado por grupos de 0 a 5 años las mujeres embarazadas. CNS significa las cajas en general, que es la población económicamente activa, y el SGB, que es el seguro gratuito de vejez, que son mayores de 60 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Prácticamente atendíamos con los seguros de salud integrales, primero a los menores de 5 años, que eran más o menos el 13.4%, a las mujeres embarazadas y puérperas, que significan alrededor del 4% de la población total, y al adulto mayor o gratuito de vejez, que era el 7.4%. Estos porcentajes hacían un total del 24.8%. Y este PEA, que es la población económicamente activa, quiere decir que es población asalariada, es gente que está trabajando
en instituciones, ya sean públicas o privadas, que reciben un salario y por lo tanto tienen derecho al seguro de salud. Y a través del sistema de las cajas, ellos tienen un seguro que es costeado por la parte tanto patronal como también la existencia del trabajador, porque si no hay el trabajador, la parte patronal no va a aportar. Es aquí donde ha habido siempre grandes problemas con el Estado, diríamos así, con el gobierno, porque el gobierno era un mal pagador para las cajas y no entregaba los montos de dinero que retenía del sueldo del trabajador para pagar a la Caja Nacional, y era el eterno deudor a esta entidad. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Que cada vez era una carga más pesada. Aquí está representando no solamente a la Caja Nacional, está la petrolera, el seguro universitario, todo eso hace más o menos un 25% de la población en general, ¿ya? El resto, estamos hablando de un 75%, de ese 75% restante, más o menos casi un 50% estaba cubierto por el seguro, uno por el SIS, es decir, por el seguro de salud integral, 24.8, pero había más el 25, hacen el 49.8, esos estaban asegurados, pero había un 50.2% de la población que estaban fuera de estos tipos de seguros, sean las cajas nacionales o el seguro público. Si ustedes se fijan, aquí hay un claro, y aquí hay otro, y aquí hay otro, y acá adelante hay otro de más de 60 años, que no tenían ningún tipo de atención. Todas esas poblaciones de 5 años hasta, llamémosle, 13, 14 años de edad en las mujercitas, y en los varones desde los 5 años hasta la edad adulta, mayores de 60 años, que no eran trabajadores, prácticamente no tenían cobertura. ¿Qué significaba eso? Significaba un 50.2% de la población. Es por eso que cuando aparece el SUS y se amplía a toda la población, el sistema tiene que atender desde más o menos un 25% hasta un 75% de la población. Vale decir que hay un ingreso de 50% de población, 2 veces más de lo que estábamos atendiendo, en un sistema que no ha crecido o no creció en ese momento lo suficiente en capacidad instalada de infraestructura, ni equipamiento, y menos en recurso humano. Entonces, es por eso que vemos en el sistema tanta saturación, y muchas veces las listas de espera son sumamente largas, además que hay en muchos casos desabastecimiento, tanto de medicamentos como de equipamiento y dotación de laboratorio. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos atendiendo con una capacidad bastante pauperada por la cantidad de gente que estamos recibiendo en cada uno de los servicios. Entonces, eso es para que tengan una idea más o menos de qué es lo que está pasando en el sistema. ¿Qué establece este nuevo sistema de salud a través de sus normativas? Algo sumamente interesante. Establece lo que son las farmacias institucionales municipales. Estas farmacias tienen que existir y existen en cada uno de los establecimientos de salud de primero, segundo y tercer nivel, obviamente con las dotaciones según el nivel de complejidad. Y estas farmacias institucionales municipales están administradas por el municipio, con personal del municipio y con los fondos de la coparticipación asignados a salud. Eso lo vamos a ver en un rato más. A través de esta farmacia municipal te generan una serie de información que son el SALMI y el CIAL, pero que esta información SALMI y CIAL
se genera a partir de un instrumento sencillo que es el recibo recetario. Ese recibo recetario que ustedes ven en los servicios llega a la farmacia institucional municipal y genera una base de datos que permite a esta unidad establecer cuánta demanda hay de qué medicamento, por qué patología, qué tipo de paciente, va a ver hasta por grupos etarios, pero además lo más interesante que le genera el requerimiento a reponer. Este sistema reporta este REPES, que es un reporte de prestaciones. Ese REPES es mensual, cada mes se genera esa información. Ese REPES va valorado, es decir, va monetizado hacia el municipio como un documento que tiene que ser pagado, si vale el término, al establecimiento de salud. Y este municipio tiene que reponer lo que el REPES está reportando en cantidad de dinero a través de una cantidad de consolidado de programación trimestral. Este CPT en realidad es una determinación de qué tipo de medicamentos, materiales o insumos se han gastado durante ese mes para realizar las atenciones en ese establecimiento de salud que está representado económicamente y además que ha sido facturado e informado por esta vía al municipio. Entonces el municipio no tiene que adivinar cuánto tiene que reponer de qué medicamento, solamente mirar el consolidado de programación trimestral que reporta la FIM para poder hacer la cotización y compra de medicamento. Realizando esto, hace la dotación al establecimiento de salud y de esta manera se cierra el círculo para que no haya desabastecimiento. Esto es lo teórico. En la práctica es de que los municipios no hacen caso a esto que es el consolidado de programación trimestral. Entonces, además que no hacen una programación de reposición que debería ser de forma trimestral, sino que muchas veces dejan pasar el trimestre, no hacen la cotización o la compra por algunas razones, o no se realizan las compras porque o se declaran desiertas o se desabastece el proveedor, no sé, pueden haber miles de razones, pero que de alguna manera no se planifica y no se logra reponer al establecimiento de salud y por lo tanto se produce el desabastecimiento de la farmacia institucional municipal y el paciente cuando llega a la farmacia para recoger el medicamento que ha sido indicado en la consulta, al final prácticamente no es satisfecha su necesidad y tiene que volver a gastar de su bolsillo para comprar este medicamento y poder solucionar su necesidad en salud, que era justamente lo contrario de la filosofía que se plantea en el seguro público, evitar el gasto de bolsillo y más bien tratar de que ese gasto de bolsillo se transforme en una mejor alimentación, gastos en educación o gastos en un mejor vivir para la población. Pero todavía no hemos llegado a eso, nos falta que este circuito funcione bien y de alguna manera se pueda evitar el gasto de bolsillo como se está pidiendo en algunos casos. ¿Cuáles son las debilidades que se encuentran en este sistema? La compra de medicamentos están retrasados, los establecimientos de salud están saturados, los segundos niveles son sumamente débiles y el sistema tercer nivel público está totalmente saturado. Los establecimientos de salud tienen poca experiencia en la atención de paciente adolescente y adulto mayor. Por tradición, los establecimientos de salud en el país se han dedicado al materno infantil, al binomio madre-niño, y ahí sí hay más experiencia, pero en este tema bastante poca. Ya con los años está cambiando un poco este aspecto.
Los protocolos de atención no están siendo actualizados y en algunos casos son insuficientes, y las alcaldías siguen actuando sin ningún control de parte de la Contraloría. Entonces se piensa que tal vez fiscalizando la administración de los municipios en el cumplimiento de la normativa podría mejorar la situación actual, si que las licitaciones y la compra de medicamentos no se haga de forma trimestral sino anual. De esa manera se tiene compromiso de compra para el proveedor y por lo tanto no va a haber un desabastecimiento, e incrementar el recurso humano en los establecimientos de mayor demanda, y a su vez aumentar la infraestructura del segundo nivel, especialmente en las áreas rurales, para tratar de evitar mucho las referencias hacia la parte urbana. Ampliar la infraestructura e incrementar el personal, especialmente en el tercer nivel, que es el único que tenemos ahorita en Cochabamba, que es el Viedma. Han hecho un tercer nivel en el Chapare, pero todavía tiene sus dificultades. La capacitación es necesaria que sea permanente el recurso humano en las atenciones, tanto geriátricas como de adolescentes, y hay necesidad de hacer un mejor seguimiento a la aplicación de protocolos del primero, segundo y tercer nivel. Esta es la primera parte que quería hablar. Bueno, esta era una evaluación que se hizo en muy poco tiempo, del año 89 al 2003, sobre el seguro de maternidad y niñez, que fue muy interesante y que demostró que realmente estábamos yendo por buen camino. Bien, esta es una primera parte. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Creo que no, doctor, creo que está claro. Bien. Entonces voy a pedirles, ¿tenemos un poco más de tiempo? Sí, doctor. Ya, vamos a avanzar entonces, voy a tratar de avanzar un poco más y de esa manera ya completamos esta parte. Bien, ahora vamos a hablar lo que es el seguro actual. La ley 1152, que ha sido sancionada el 20 de febrero del 19. Se llamó en inicio hacia un sistema único de salud universal y gratuito, que en realidad ahora se lo llama SUS. Esta ley establece principios, habla de eficacia, habla de equidad, pero lo que es importante, habla de gratuidad, que es el recibir las atenciones sin realizar ningún tipo de pago en el lugar y el momento de la atención. Eso es re importante y eso es clave, porque esa es la filosofía y la razón de ser del seguro público. Si no, no tiene razón de ser. Es importante entender que, como siempre hemos hablado y siempre se ha hablado de la integralidad, es decir, al paciente se lo atiende como en un todo, no solamente por partes, tanto para hacer actividades o acciones de promoción, prevención, pueden ser de tratamiento o rehabilitación. Se habla mucho de la interculturalidad, de la intraculturalidad también, que es en realidad ahora bastante más participativo que antes. Hay establecimientos de salud, especialmente en el área rural, donde ya prácticamente este tema de interculturalidad está funcionando muy bien, teniendo hasta lugares físicos dentro de los establecimientos de salud donde se hace la medicina tradicional y algunas prácticas de esta. Pero además esto ayuda a revitalizar la identidad cultural de la población respecto al tema de la salud. En la intersectorialidad, que en realidad es una buena intención en algunos momentos, pero se está logrando cada vez más, es la intervención coordinada entre los diferentes sectores que trabajan en la parte de gobierno y la población organizada para actuar sobre determinantes económicos y sociales que inciden en el tema de salud, que pueden ser de acceso a servicios básicos o que puede ser
de acceso a alimentación o algunos otros que se vayan a representar que hacen que incidan en la situación de salud de la población. La oportunidad es clave en los servicios de salud, es realizar las atenciones con la mayor oportunidad posible, sin demoras, de tal manera que evitemos las complicaciones de los cuadros clínicos y el daño que pudieran provocar. La preeminencia de las personas, dando prioridad a especialmente a las personas que tengan cierta discapacidad, a personas que son de cierta distancia al establecimiento de salud y por lo tanto no pueden ir y venir cualquier rato, o personas que por la edad también deberían tener una atención preferencial. La progresividad es la implementación gradual y progresiva de los servicios, es decir, que cada vez deberíamos ir mejorando los servicios en cuanto a su capacidad y técnica y equipamiento. La solidaridad, cooperación y complementación. La universalidad, es decir, que todos los titulares deben tener la misma oportunidad de acceso a la gratuidad y equitativa del servicio. Entonces, eso no es más para unos y menos para el otro. El acceso a la tecnología, el acceso al medicamento es en realidad debería ser, y es, según la ley y según la Constitución, una prioridad del Estado, de tal manera que se puedan hacer atenciones eficaces, seguras, de calidad, y además se puedan hacer dispensaciones oportunas y poder utilizar correctamente y racionalmente lo que tenemos instalado, obviamente contemplando la medicina tradicional. Define esta ley los diferentes niveles de atención. Este es en el modelo de atención. Habla de un cuarto nivel, que en realidad son los institutos. Estos institutos son centros prácticamente de investigación que deberían tratar de buscar resolución a los problemas de la salud que existen en el país. Establece los equipos móviles de salud, estos equipos que en realidad son equipos mínimos multidisciplinarios, que realizan atenciones en lugares alejados, donde no logran cubrir los establecimientos de salud existentes en el área rural, y por lo tanto estos equipos móviles tienen la capacidad de trasladarse de un lado al otro, hacer las atenciones. Obviamente tienen que llevar todo un equipamiento y medicamentos de tal manera que puedan realizar y entregar las prestaciones que requieran la población. Hacen actividades preventivas, hacen actividades de promoción, hacen de tratamientos, y en algunos casos también podría ser que logren hacer algo de rehabilitación. Habla de la fragmentación que se da en algunos casos y que este tipo de situaciones genera ineficiencias en el sistema. La infraestructura sanitaria, de que está compuesta, la longitudinalidad en la relación del médico-paciente, es decir, que se establece un nexo entre el médico-paciente a través de la vida y se mantiene una estrechez de contacto, de tal manera que se promueva la vida sana y económicamente productiva. Establece el modelo de atención, como les decía, cómo está organizado, y el primer nivel de atención, que va a ser el punto de ingreso, el punto de contacto. Es aquel que está más cerca a la población y donde se van a realizar lo que decíamos, promoción, prevención. Además se van a realizar actividades de apoyo diagnóstico de baja complejidad, pero que va a resolver los problemas más frecuentes y de mayor prevalencia en la población. ¿Qué es el segundo nivel? Lo dice muy claramente, ustedes ya conocen varios de estos, son los hospitales donde prácticamente se desarrollan actividades de especialidades básicas, como ser medicina interna, gineco, pediatría, cirugía general, anestesio, en algunos casos
han incrementado otras especialidades como traumato y eventualmente están complejizando hasta casos de urología o anestesia o de neurocirugía y demás. El clásico ejemplo tal vez de este es el Hospital del Norte, tal vez también el del Sur, donde por los ASUS se están logrando complejizar más estos segundos niveles y por lo tanto desinflar, si vale el término, la presión o disminuir la presión hacia el tercer nivel, donde estas especialidades de neurocirugía, urología y otras más como nefrología y demás estaban viendo concentradas en el tercer nivel. Habla de la segmentación en salud, que en realidad es un tema que todavía no se puede terminar de solucionar y eso va a tomar bastante tiempo, y que significa un acceso diferente a los servicios de salud dependiendo de los gestores que tengan y financiadores. Y esto tiene que ver mucho la actividad municipal y también de la comunidad. En la medida en que estos sean diferentes, se va a dar un ciertos grados de inequidad entre las diferentes poblaciones y de los beneficiarios al servicio. El tercer nivel, que ustedes conocen, que es el VIEPA, por ejemplo, pues ya son hospitales especializados de alta resolución y la tecnología que tenemos en medio. Y los productos de salud se refiere a las prestaciones, o sea, a qué cosas podemos atender, que hasta qué nivel de complejidad podemos entregar un servicio en cada uno de los niveles que tenemos establecidos en el modelo. Entonces, eso viene en un compendio que está prácticamente definido y cada vez es revisado, no con mucha frecuencia, pero que es complejizado según lo que es posible en el país. Establece de la referencia y la contrarreferencia. La referencia es a uno de mayor complejidad y la contrarreferencia, si vale el término, es la devolución, si ustedes quieren, de ese paciente que ha sido atendido en el establecimiento de mayor complejidad al servicio donde ha sido enviado el paciente de inicio, es decir, a su lugar de origen y donde él está prácticamente registrado. ¿Quiénes son beneficiarios del seguro? Todo habitante legal que existe en el país, que siempre y cuando no esté protegido por ningún tipo de seguro social del corto plazo. No esté en la Caja Nacional, Petrolera, Universitaria y demás. Entonces, los dos seguros, el SUS y el Seguro Social del corto plazo, son complementarios. Nadie puede tener los dos, o uno o el otro. Entonces, al ser complementarios, prácticamente entre los dos se está asegurando al 100% de la población. Hoy en día se habla de que más o menos alrededor de 7,5 millones de personas ya están afiliadas al seguro de salud, al SUS. Eso significa que se ha avanzado muchísimo en la afiliación de este seguro y por lo tanto ese 75% de la población estaríamos prácticamente próximos a alcanzar. También son beneficiarios extranjeros y extranjeros que no tienen sus países convenios con el nuestro en cuanto se refiere a pensión médica. No es el caso, por ejemplo, de los argentinos. Los argentinos tienen aquí la pensión como si fuera un nacional, como los nuestros son allá. Los brasileros igual. Pero hay otros países que pueden ser europeos y demás que no tienen convenios y no tienen reciprocidad con el tema de salud. En esos casos, estos personal extranjero tienen cobertura del SUS, pero en determinadas prestaciones dirigidas a la mujer embarazada hasta los 6 meses posparto, a la mujer en las atenciones cuanto se refiere a salud sexual y reproductiva, a niños menores de 5 años, mayores de 60 y discapacitados calificados según la norma. Esto era prácticamente lo que atendía
el SUMI en su momento. Pero hoy en día esto está solamente restringido a los extranjeros porque el SUS atiende esto y mucho más, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan la información más actualizada posible. La atención en el seguro tiene la intención de ser universal y gratuita y va a ser dada a través de lo que llaman, bueno, yo llamaba prestaciones y la ley lo llama productos en salud. Y él lo enmarca dentro de la política SAFSI, que ustedes saben que es la salud familiar comunitaria e intercultural, y además da una protección financiera al tema de salud, de acuerdo a reglas del juego que establece el Ministerio de Salud. ¿Cómo se accede a los niveles o a la salud por la población? Obligatoriamente por el primer nivel o los equipos móviles. Estos son los niveles de ingreso. Al segundo nivel por referencia del primero, al tercero por referencia de los dos anteriores y al cuarto nivel por referencia del tercero. Se da atención preferente para a las personas que tienen cierta situación de vulnerabilidad, que les hablaba hace rato, mujeres, niños, ancianos, discapacitados y campesinos. El ministerio es el que va regulando el sistema de referencia y contrarreferencia de tal manera que se logre la continuidad en la atención. Hay una excepción para ingresar a los servicios que es los casos de emergencia. Los casos de emergencia deben ser atendidos inmediatamente, no pueden ser relegados. Los casos de urgencia sí pueden ser programados, pero los de emergencia no. La emergencia es riesgo de vida, ¿no? Los fondos del Tesoro General de la Nación van dirigidos a financiar recursos humanos del sector público y el funcionamiento de los programas nacionales. También financia y debe financiar los productos en salud, es decir, las prestaciones que se entregan en el tercer y cuarto nivel. Entonces, esos productos deben ser financiados por el Tesoro. ¿Por qué? Porque el resto, el primero y segundo nivel, sus prestaciones o sus productos van a ser atendidos por la participación del municipio. ¿Cómo va a financiar? El primer y segundo nivel va a financiar a través de un porcentaje de la coparticipación. Esto está establecido en la ley. Esta ley dice que de la coparticipación que recibe el municipio, el 15.5% financia el SUS. ¿Puede financiar más? Sí, pero mínimamente el 15.5%. O podría haber que no sea de la coparticipación y que venga también del IDH, que de alguna manera estos fondos eran en principio para la compensación de la deuda externa, pero en general están viniendo de la coparticipación popular. Entonces, el municipio no recibe el 100% de la coparticipación. En realidad recibe menos este 15.5%, porque este 15.5% va prácticamente a ser depositado en una cuenta especial que debe tener cada municipio para financiar el seguro, que les voy a mostrar un poquito más adelante. Los municipios y los pueblos indígenas originarios y campesinos pueden destinar mayor porcentaje a financiar el seguro, cuando estos no sean suficientes y siempre y cuando tengan los recursos necesarios. Si tienen los recursos, maravilla. Pero para hacer esta asignación de mayores recursos y priorizar, tienen que priorizar la provisión y la reposición oportuna de los materiales, insumos y medicamentos que van a permitir la continuidad de la atención. No es cosa de que abran mayor cantidad de prestaciones que después no puedan ser atendidas. Estos recursos que tiene el municipio, los pueblos originarios campesinos, deben ser manejados en esta cuenta de salud universal y gratuita. Esta es una cuenta especial donde está depositándose todos los días una
alicuota diaria de lo que va a recibir el municipio durante el año. Entonces, el municipio no puede decir que hay falta de dinero porque eso no es cierto. El Ministerio de Finanzas cada día le entrega una alicuota correspondiente a cada municipio en esta cuenta. Si las compras se hacen cada 3 meses, o sea, el municipio ha recibido durante 3 meses cada día una cantidad de dinero en esta cuenta y por lo tanto tiene que tener los recursos para comprar lo que ha requerido o lo que va a requerir o lo que requieren los establecimientos de salud para reponer el material, el medicamento que han gastado en hacer las atenciones durante esos 3 meses. De tal manera que en los siguientes meses puedan seguir atendiendo a la población y no tenga un desabastecimiento de materiales y medicamentos. Puede darse el caso que en esta cuenta de salud municipal, al final del año, una vez que se han pagado todos los repes, una vez que se han saldado las cuentas, todavía quede un remanente de dinero. Ese remanente de dinero que queda en esa cuenta puede ser utilizada en infraestructura para mejorar la infraestructura del establecimiento que ha realizado las atenciones, puede ser para hacer mejores u otros programas que requieran el municipio, y ha establecido, y aquí viene un tema que es un poco delicado, que puede destinarse a contratación de recursos humanos en salud. Este es un gran gasto muy importante del municipio y por lo tanto también que disminuye la posibilidad de mejorar los fortalecimientos de los establecimientos de salud. Los presupuestos de primer nivel están dados prácticamente a partir de criterios poblacionales en cuanto a la accesibilidad que tienen el servicio, la cobertura que logran, y está reglamentado por el Ministerio. Los presupuestos de segundo nivel, prácticamente según la programación que tienen los servicios que han realizado las prestaciones y los productos que están definidos que deben ser entregados por el segundo nivel. Establece esta ley también que pueden haber los cobros intermunicipales. Es decir, una persona que está afiliada en el municipio de Cochabamba podría irse al municipio de Oruro, por decir cualquier cosa, y ser atendido. Y esos costos de atención en Oruro pueden ser cobrados al municipio de Cochabamba. Existe un mecanismo establecido en la parte administrativa que permite hacer los pagos de reposición, si vale el término, de los gastos que ha incurrido otro municipio en la atención de sus habitantes por una atención de emergencia o de casual que ha requerido. Estos deben hacerse prácticamente en un periodo de 20 días hábiles a partir de la solicitud que hace el municipio que ha realizado la prestación para que le devuelvan los costos de atención. Y si finalmente no se logra dar en este periodo de tiempo la reposición del monto, el Ministerio de Economía realiza un débito automático para reponer los gastos que se haya incurrido en ese municipio prestador y cobrarle al municipio deudor. En el caso de Cochabamba con Oruro, Cochabamba sería el deudor. El Ministerio de Salud va a hacer alguna reforzamiento de informe en base a lo que va a recibir de cada sedes, toda la parte técnica y legal que respalde esta necesidad de hacer este débito automático. El plazo máximo para solicitar la devolución es el 31 de enero de la siguiente gestión. Vale decir que del 2024 el plazo máximo de los pagos intermunicipales es el 31 de enero del 25. El gobierno central va a pagarle a los municipios o a los pueblos originarios campesinos por aquellos productos, es decir, aquellas atenciones que han realizado de tercer nivel en establecimientos de segundo nivel. Puede ser el caso de que establecimientos de segundo nivel
por alguna situación hayan recibido equipamiento o recurso humano más complejo y hayan realizado atenciones, por ejemplo, oftalmológicas, porque ha venido una misión, ha realizado las atenciones. Entonces ese costo de esas atenciones que son de tercer nivel deberían ser repuestas por el gobierno central a ese municipio. ¿Por qué? Porque eso ha disminuido de carga, si vale el término, al tercer nivel que le correspondía realizar, y por lo tanto el gobierno central debe reponerle al municipio esos costos. Igual va a suceder a la inversa, que el municipio va a pagar a los terceros niveles cuando haga referencias que no estén justificadas. Y un segundo nivel manda pacientes a un tercer nivel para hacer procedimientos que no correspondían al tercer nivel, sino que correspondían al segundo, puede que los realice el tercer nivel por la urgencia o la emergencia que haya sucedido, y le va a cobrar al municipio o la gobernación lo que corresponde al costo de esas atenciones. Tanto los municipios como los pueblos originarios y campesinos pueden también aumentar los montos asignados al seguro, ya sea porque han generado otros ingresos vía los impuestos y algún otro tipo de ingreso que hayan podido generar en sus espacios territoriales, que les permita financiar prestaciones extraordinarias o programas especiales que ellos han determinado que son importantes para la población que tienen en su espacio territorial. Con una visto bueno, si vale el término, con una coordinación con el ministerio. No es salir de arbitrio. Bien, eso era la ley. No sé si tienen algo más de dudas, alguna cosa más que se les quiera ampliar, tienen alguna consulta. ¿Hay alguna duda? No, doctor. ¿Están todos o es que ya se han salido? No hay duda. Estamos aquí, doctor. No, doctor, estamos. Ya. Estamos, doctor, pero no tengo dudas por mi parte. Ya. Bien, lo que hemos hecho hoy día es adelantar la del lunes más, ¿ya? Entonces, de esa manera les he dado un poquito más larga la charla, un poquito pesada de lo de la ley, pero me interesa que sepan. Después vamos a tener la próxima clase el jueves, también de la misma manera, por favor. Esa es la última conmigo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les parece bien esto o quieren hacerla presencial